Presidencia, diputadas, diputados, medios de comunicación, pueblo de México. Quiero leer antes de iniciar la participación lo que maneja el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las dos áreas geográficas para el 2014 de 3.9%. Los nuevos salarios mínimos legales que regirán a partir del 1 de enero de 2014 pasado son los siguientes: área geográfica A, 67.29 pesos diarios, área geográfica B, 63.77 pesos diarios. El Consejo de Representantes acordó mantener para este año la actual integración municipal de las áreas geográficas para la aplicación de los salarios mínimos. ¿Qué acaso el famoso presidente de la República no dijo que en México no existen ciudadanos de primera y de segunda? ¿Por qué dos áreas geográficas para la integración de los salarios, para la decisión de cuánto pagarle en salario mínimo a los mexicanos? Además, el Consejo también actualizó la lista de profesiones, oficios y trabajos especiales a los que se le fija un salario mínimo profesional. De 67 ocupaciones vigentes en 2013, a partir del 1 de enero de este año, solo serían 59. Se suprimieron 9 y se reincorporó una. Sí aumentan el salario, pero le quitan validez a varias licenciaturas, entre algunas la licenciatura en enfermería, en nutrición, en trabajo social y 6 más. Habría que preguntarle a estos empleados si realmente, o a estos profesionistas, si realmente están de acuerdo en que hoy ya no se les tome en cuenta como profesionistas con licenciatura, sino nada más como técnicos, y por consiguiente se les va a bajar también el salario mínimo a la categoría de técnicos. Lo peor que le puede ocurrir a un país que tiene desempleo, falta de educación, altos índices de corrupción e inseguridad, es tener un salario mínimo que ahorca a los más desfavorecidos. El caso específico de México empeora con el tiempo. Tenemos una cúpula de poder que mantiene mayor parte de la riqueza y que de manera contrastante hay cerca de 60 millones de pobres en el territorio mexicano. El problema de un salario mínimo insuficiente es en parte el causante del aumento de los asaltos, el narcotráfico, los secuestros y otros problemas sociales. México es un país con 60 millones de pobres y 27 millonarios. Estamos hablando de 60 millones de personas que carecen de 3 comidas al día, pero de 27 personas que superan en su riqueza los 1,000 millones de dólares. Mientras tenemos un presidente con un avión presidencial de 6,700 millones de pesos, una famosa primera dama con una casa de 86 millones de pesos y dando 1.3 millones de dólares para liquidar departamentos de zonas exclusivas, el resto del país carece de las necesidades básicas que el Estado tiene obligación de dar. México está entre los países de mayor pobreza laboral y con alta tasa de empleo informal. Existe una planificada y ventajista manipulación de los ingresos del gobierno que busca desequilibrar al país. Esto crea grupos de desamparados y que de manera cotidiana sufren por las malas decisiones de los que están en el poder. Todo esto con la finalidad de suprimir al pueblo y buscar apoyos económicos con fines políticos o electorales. De manera absurda, desde 1976 hasta este año, los salarios en México se han reducido aproximadamente en un 76%, lo cual tiene como obvia consecuencia que en parte la economía del país no crezca por los salarios escuálidos que el Estado le da al pueblo. Aproximadamente el 75% de la población tiene un trabajo asalariado, creando una sociedad que depende del mísero ingreso que el Estado les obliga a percibir, sin poder tener aspiraciones de mejorar su calidad de vida. Lo que no quieren entender es que el salario mínimo no está basado en un precio de mercado. Está determinado por el derecho constitucional al cual debemos de tener acceso todos los mexicanos y mexicanas trabajadores y no solo un puñado de empresarios. Se tiene que eliminar el trato administrativo del salario mínimo, buscando ante todo la equidad económica de los mexicanos. Toda persona que tenga un empleo lícito debe tener acceso a un nivel digno de vida. El salario mínimo debe ser suficiente para que los mexicanos puedan vivir
en un lugar digno para que los mexicanos puedan vivir en lugar de lo que hacen hoy, sobrevivir. Algunos pronósticos indican que debe de haber un incremento salarial del 3.9% para este año, pero debe de existir una mayor claridad en el cálculo del aumento, ya que al tomar la inflación como eje del estudio, eliminamos el factor de la pobreza social. Al parecer, los que deciden la política salarial ignoran los estudios que contradicen sus ideas, ya que se ha demostrado que el establecer los salarios con base de la inflación en lugar de la productividad social provoca pérdidas de cerca del 80% del poder adquisitivo del salario que percibe el pueblo asalariado. Pero el problema aumenta año con año, ya que en el 2013 a este año la población que no tiene capacidad adquisitiva aumentó del 54 al 59.4 en el DF. Esto quiere decir que no solo estamos hablando de un problema para cubrir las necesidades básicas del pueblo, sino que ni siquiera pueden cubrir el costo de la canasta básica. Más clara no puedo ser. No les alcanza ni para comer. El simple hecho del crecimiento del salario de un 900% contra el de la canasta básica de 1.800%. Permítame, diputada. Deja el aumento disparar y dañar la economía de las personas que menos tienen. Permítame, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Rojo? Sonido a su curul. Presidenta, pedirle que nos sujetemos al tema y a ver si me puede aceptar una pregunta a la oradora. No está en discusión todavía la reserva, diputado, y la diputada está presentando en una sola exposición todas sus reservas. Entonces, permítanla concluir y una vez que el Pleno sancione si está en discusión, con mucho gusto veo si acepta la pregunta. Además, en México se ha perdido 1.983.769 empleos con un pago de 3 o más salarios mínimos y se crearon 3.3 millones de empleos situados entre 1 a 3 salarios mínimos. Esto quiere decir que la política del gobierno es tener más empleos con peores sueldos. Existe una política salarial que el modelo del PRI insiste en imponer desde hace más de 30 años, favoreciendo en todo momento el mercado externo y a los intereses de los privados. Y no solo se daña a los que menos tienen, esto genera que el mercado interno tenga repercusiones. Permítame, diputada Claudia Bojorquez, ¿con qué objeto, diputada Mirna? Presidenta, y no debe usted de permitir que se esté pasando más de los minutos. Además, no está hablando del tema original. Nadie está señalando en este momento si los salarios mínimos alcanzan o no. Estamos hablando de otra medida, de otra toma de medida para hacer efectivamente que no se considere el salario mínimo para multas, etcétera. Repita usted, por favor, la pregunta que el diputado José Antonio le solicitó, que si la oradora recibe o no o acepta o no la pregunta del diputado. Esa es su obligación, señora presidenta. Disculpe, diputada, pero le vuelvo a repetir, como le dije al diputado, que no está a discusión precisamente la reserva que está presentando la diputada. Una vez que el Pleno sancione si admite a discusión la reserva, con mucho gusto lo sometemos a consideración. Diputada, concluya su presentación, por favor. No solo se daña a los que menos tienen, esto genera que el mercado interno tenga repercusiones, como lo vemos en estos días con el ejemplo del miserable crecimiento de la economía mexicana. Como he insistido en contadas ocasiones, antes de ver por sus intereses o el de sus compadres, escuchen la voz del pueblo que les exige poder vivir mejor, tener casa, tener empleo, un buen salario, educación para sus hijos y mejorar su esperanza de vida. Señoras y señores legisladores, en México tener un empleo no significa escapar de la pobreza. Se deben de aumentar los salarios y garantizar el bienestar de los mexicanos. Es lamentable, pueblo de México, que aquí no solamente griten los del PRI, el tiempo, las preguntas, suban, acepten la reserva y aquí debatimos, compañeros, y pregúntenle al pueblo de México si están de acuerdo con el mísero salario mínimo que les otorgan, con el despido injustificado de tanta gente y hoy viviendo ustedes en una vida de comodidades, su presentación, diputada, en una vida de privilegios que muy pocos les va a durar, porque el pueblo de México está cansado y lo verán y lo seguirán viendo en las calles cada día.